Bien, el segundo modelo, el doble ciego, donde los revisores no saben quiénes son los autores y también los autores no saben quiénes son los revisores. El triple ciego, donde ni mismo el editor sabe quiénes son los revisores y autores, y el abierto, donde los autores saben quiénes son los revisores y también los revisores saben quiénes son los autores. Ya está como que se descontinuando. Algunas revistas todavía siguen con el abierto, pero la mayoría hoy hace mínimamente la revisión por pares ciega. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasa por el documento es recibido por el editor, pasa por la revisión por pares. ¿Y qué viene tras eso, después de esto? Entonces, ahí en esta diapositiva, quisiera darles un vistazo ahí más holístico, más completo, de todo lo que es el proceso de revisión por pares. Entonces, fíjense que todo se inicia, ¿ok?, con la somisión del autor. Entonces, el autor envía el artículo, que es recibido por el editor. O sea, son tres personajes principales: autor, editor, revisor. El autor envía el documento que es recibido por el editor. ¿Qué hace el editor? Indica los revisores. ¿Ok? ¿Cómo es hecha esta indicación? En las revistas grandes, eso es hecho por un sistema. Entonces, el sistema mismo ya indica a los revisores de acuerdo con el campo temático, con la especialidad y todo eso. Pero en revistas menores, el editor ya conoce los revisores y indica a los revisores. Ellos revisan, hacen recomendaciones, hacen sugerencias, hacen recomendaciones en el sentido de publicar o no publicar, ¿ok? El editor recibe estos comentarios y hace otra decisión. Entonces, como yo les dije, las decisiones siempre la toman el editor. Los revisores hacen recomendaciones y le toca al editor decidir si sigue o si no sigue. En general, yo les digo que los editores siguen lo que recomiendan los revisores, ¿ok? Pero la decisión final es del editor, que en este momento, después de los comentarios y todo, puede inmediatamente rechazar el documento, puede inmediatamente aceptar o puede enviar, de acuerdo con lo que recomienden los revisores, enviar el artículo de nuevo al autor, ¿ok?, que va a revisar y iniciar el proceso una vez más. ¿Ok? Entonces, los autores, ustedes, no tendrán contacto con los revisores, todo pasa por el editor. Entonces, si el revisor hace una recomendación, pasa por el editor, llega a ustedes, ustedes contestan al editor, que va a decidir si publica, si envía una vez más a los revisores o se rechaza. ¿Ok? Entonces, creo que eso les da un vistazo ahí general de lo que es este proceso. Esta es una duda que es una duda muy común en nuestras capacitaciones. Siempre preguntan, ¿pero qué es la revisión por pares? Entonces, nada más es que un proceso de garantía de calidad. ¿Ok? Y solo como información, los revisores no son empleados de la revista, es decir, no reciben plata por eso. Entonces, trabajan por reconocimiento, claro, por prestigio. Pues es buenísimo para una hoja de vida que tenga, bueno, yo fui revisor de una revista X, papá. Entonces, por eso trabajan. Y por eso también no es tan fácil encontrar revisores hoy día. Vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, entonces hablamos un poco de lo que es el proceso editorial. Ahora sí, vamos al corazón de esta capacitación, que es el desarrollo de manuscrito. Bueno, empezamos
con algunos puntos que son importantes que ustedes conozcan antes mismo de escribir un artículo. Entonces, son algunos conceptos, algunos documentos que ustedes necesitan conocer, ¿ok? Inicialmente, en el proyecto de investigación, ¿ok? Bueno, punto 1. Es importante que ustedes siempre miren a su documento con diferentes perspectivas, ¿ok? Quiero decir, ustedes son los autores, están en el centro, claro, pero cuando escriben, tengan siempre en cuenta que ustedes no escriben para ustedes. Un artículo científico se escribe para el otro, para otros investigadores, para otros lectores. Entonces, en el momento de escribir su artículo, ustedes tienen que... Yo voy hasta un poco más fondo en eso. No es en el momento de escribir, en el momento que ustedes deciden hacer una investigación, tienen que tener muy claro este concepto holístico de que ustedes son los autores, pero tienen que mirar a su trabajo como lectores, como editores y como revisores. Claro, más como lectores, pero también tienen que pensar como el editor porque ustedes quieren que el artículo sea aprobado. Entonces, tienen que estar atentos a algunos criterios objetivos que yo voy a hablar acá hoy, ¿ok? Para que logren la publicación de su artículo, ¿ok? Y claro, como revisores en todo el tema de la ciencia y todo eso. Muy bien. Entonces, para eso, yo les doy algunos consejitos básicos. O sea, escribe el mensaje central de tu búsqueda, quiero decir, de tu tema, ¿no? Pues el artículo científico, el trabajo científico es una búsqueda por respuestas, es una búsqueda por informaciones. Entonces, escriban eso. ¿Cuál es el tema de su trabajo? ¿Ok? Resumido, claro, 1, 2, 3 oraciones. ¿Qué hay de nuevo en su trabajo? Y ahí, bueno, cuando tiene estas 3 informaciones más o menos organizadas, exponga su tema, su investigación en 1 minuto a una persona, a un colega, ¿no? A un docente, a un orientador, a otro investigador de su universidad. Exponga a ver si despierta el interés del otro. ¿Ok? Entonces, todo eso estamos haciendo antes mismo de iniciar la investigación en el proyecto. Bueno, más allá, o sea, además de estos conceptos, ¿ok? Bueno, estimados, déjame hacer una cosa. Yo voy a bloquear por un poco el chat, ¿ok? Y volvemos más al final, porque creo que hay mucha interrupción. Bueno, entonces, estaba hablando que además de los conceptos de los cuales hablamos, hay algunas cosas objetivas, algunos documentos. Y para aquellos que estaban ayer en la capacitación de Scopus y Science Direct, yo hablé sobre eso muy claro. El primer documento que ustedes, o sea, investigadores necesitan conocer es el documento de escopo y objetivos, o sea, objetivos y ámbito de la revista. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta revista? O sea, ¿cuál es el público que pretende alcanzar la revista? ¿Ok? ¿En qué ámbito están sus publicaciones? Y cuando yo digo eso, digo porque, bueno, la revista está en química, pero más específico. Necesito saber eso, porque yo puedo estar escribiendo un artículo o tengo la intención de hacer una publicación, una investigación sobre química, pero quizá esta revista es muy general, tendría que buscar una revista más específica. Entonces, este tipo de información sobre la revista, ustedes tienen que buscar en este documento que de manera general está disponible para todas las revistas científicas. Para las revistas de Elsevier, yo les puedo garantir que está. Yo ayer les mostré cómo encontrar y hoy yo voy a mostrar una vez más, ¿ok? Acá. Pero bueno, entonces, este documento, como yo les dije, objetivo, público, tipo de artículos, este es importantísimo. La revista publica el tipo de artículo que quiero publicar, publica revisiones o solamente artículos originales. Entonces, todo eso yo necesito
conocer. Y eso está en un documento, ¿ok? No tengo que preguntarle a Google, no tengo que buscar en la internet, no. Yo tengo que ingresar, si es de Elsevier, a la plataforma Science Direct, buscar por la revista y encontrar el documento. Si no es una revista de Elsevier, porque yo acá estoy hablando en general, ¿no? Lo que estoy hablando hoy es para publicación en cualquier revista científica seria. Si es una revista de Springer, de Wiley, ustedes van a buscar en estas editoriales. Si es una revista seria, ustedes van a encontrar este documento. ¿Ok? Bien. El segundo documento, que desde mi punto de vista es aún más importante, es la guía para autores. Entonces, ese documento, la guía para autores, les va a dar a ustedes todos los criterios objetivos. Yo voy a darles algunos ejemplos. ¿Cuál es el modelo o el estilo de cita que utiliza la revista? APA, Vancouver, ABNT. Es importante que yo sepa eso. Vean, son cosas que parecen muy básicas, pero pueden hacer con que su artículo sea rechazado inicialmente. Mismo que ustedes tengan, mira, que el editor les diga, rechazado porque no sigue el modelo de cita. Ok, ustedes pueden revisar y arreglar eso, pero pierden tiempo. Si ustedes ya saben de estas cosas de manera adelantada, no pasan por estos pequeños problemitas que pueden hacer con que su artículo sea rechazado. Entonces, en este documento, nomenclatura, cómo trata la revista la cantidad de tablas, la cantidad de figuras, cómo trata la revista de la estructura del artículo, que nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, tienen que conocer, tienen que saber antes de escribir, ¿ok? Y ahí, bueno, como ejemplo, eso yo les mostré ayer, en la página de la revista, en Science Direct, en la página de la revista de las revistas de Elsevier, ¿no? Ustedes pueden encontrar, acá está, yo les mostré ayer, el Aims and Scope y también la guía para autores. Eso les ahorra un montón de tiempo, estimados. Estoy cierto de eso, porque ya saben cuántas veces para ustedes que ya están ahí en el camino de la publicación, o sea, que ya publicaron, cuántas dudas uno tiene, principalmente los iniciantes, o sea, ¿cuántas figuras puedo utilizar en este artículo? ¿10, 15, 20? No estoy seguro. ¿Cómo es eso? Entonces, si ustedes conocen la guía para autores, eso es claro para ustedes, no tienen problema. ¿Ok? Entonces, estén atentos siempre a estos documentos. Bien. Entonces, acá, respecto a la guía, de una manera más objetiva, solo para que ustedes tengan una idea, vean que de las revistas de Elsevier ustedes pueden descargar en un formato PDF y aquí está todo. Entonces, como yo les dije, ¿cuál es la política de la revista para palabras claves? ¿Cuántas se puede utilizar? ¿Ok? Se puede repetir las palabras claves en el título. Entonces, todo este tipo de información objetiva está disponible para que ustedes puedan utilizar su tiempo, enfocarse en la investigación, para que no tengan que romper la cabeza buscando por informaciones objetivas que están disponibles. ¿Ok? Bien. Vamos al punto 2 entonces. La elección del tipo correcto de revistas y artículos. Bueno, ya hablamos un poco sobre eso. Entonces, yo les dije que para que ustedes puedan elegir la revista que esté adecuada a su trabajo, o sea, a su investigación, es importante que conozcan estos documentos, Aims and Scope, ¿ok? Que conozcan la revista. Entonces, una cosa que yo digo es, por ejemplo, no logro encontrar, qué sé yo, el Aims and Scope de la revista. ¿Hay alguna otra cosa que me pueda ayudar a conocer más la revista? Sí, claro que hay. La propia revista. Ingresen a la revista. Miren los artículos. Fíjense en la media
o sea, de número de páginas de los artículos que son publicados para que tengan una idea. Miren a los títulos, si son muy largos, si son más cortos. Entonces, la propia revista también les puede dar informaciones sobre los formatos, sobre la práctica que se desarrolla en la revista. ¿Ok? Entonces, ese tipo de información se puede recuperar ahí en la propia revista. Bueno, más que eso, hay algunas herramientas que están disponibles de manera gratuita que les permite, que les apoya también en este punto de elección de la revista y del artículo, o sea, del documento que ustedes quieren publicar. Una de estas revistas, una de estas plataformas o herramientas es la herramienta Elsevier Journal Finder. ¿Ok? Ustedes van a recibir con las diapositivas, ustedes van a poder acceder a este enlace, pero puede buscar en Google Elsevier Journal Finder. Es una herramienta que simplemente pegando, ¿ok?, una parte del resumen de su artículo o una parte del título de su artículo, la herramienta le indica un listado de posibles revistas para publicación. ¿Por qué yo digo posible? Porque, claro, esa es una herramienta automática, ¿no? Eso es inteligencia artificial. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es combinar informaciones y darles un listado. Pero teniendo este listado como bases, ustedes pueden utilizar otros filtros presentes también en la plataforma para llegar ahí a un listado de 4 o 5 revistas que podrán revisar más a fondo, ¿ok? ¿Y por qué eso es tan importante? Porque, miren, solamente Elsevier tiene 2.600 revistas. Hay otras tantas editoriales, entonces uno no podría revisar en detalle toda la revista científica sobre el tema que quiere publicar. Por eso hay herramientas como esta. Esta herramienta les permite, por ejemplo, hacer filtros por el tiempo que tarda la revista para darles una primera respuesta, el tiempo que tarda la revista después de aprobado el artículo para publicación, ¿ok? Y claro, teniendo este listado, ustedes pueden examinar las revistas un poco más a fondo. Informaciones sobre métricas de impacto, ¿ok? Todo disponible a través de esta herramienta que, como yo les dije, es una herramienta gratuita. Además del Elsevier Journal Finder, Scopus, la herramienta que nosotros hablamos ayer también, les puede apoyar con la herramienta de comparación de revistas, Compare Sources. Entonces, también les permite comparar las revistas utilizando criterios objetivos, como métricas de impacto, cantidad de documentos publicados, todo eso. El importante de estas herramientas es achicar un listado que sería gigante para que ustedes lleguen a una cantidad de revistas que sea adecuada y posible de revisar. ¿Ok? Entonces, la elección del tipo correcto de revistas y artículo es muy importante en este proceso. Cuando yo digo elegir el tipo de artículo, yo quiero decir, como ya hablamos, ¿no? ¿Qué voy a publicar? ¿Un artículo original? ¿Qué material tengo? ¿Es una revisión? Es una comunicación breve, es una carta, es un artículo original. Entonces, es importante que ustedes sepan eso, porque eso también va a afectar la elección de la revista. Pues, si yo quiero publicar un artículo de revisión, yo tengo que buscar revistas que publiquen este tipo de artículo, ¿no? ¿Por qué? Para que también no pierda tiempo. Porque si yo envío un artículo de revisión a una revista que no publique este tipo de documento, estoy perdiendo tiempo. Tendré que aguardar la revista que me envíe la información que no publica para que yo pueda enviar a otra. Entonces, tenemos que estar atentos a estos puntos. Muy bien.
Seguimos. Vamos ahora a hablar del punto 3, que es el proceso correcto para escribir tu artículo. Pero antes déjame contestar un par de preguntas. Publiqué mi primer artículo en Scopus, el artículo tiene nombre con apellidos, mi primer apellido es Escudero, aparece como, es decir, como solicito la corrección. Benjamín, mira, en la capacitación de ayer yo hablé sobre eso, yo les indiqué en la página de soporte de Scopus cómo contactar al equipo de contenido de Scopus para que haga la corrección. ¿Ok? Entonces, tú puedes buscar en la biblioteca virtual, todavía no está, pero dame ahí más 2 días por la grabación de la capacitación de ayer. ¿Ok, Benjamín? Muy bien. Acá Nelson dice, los revisores dan buen feedback. Exacto, Nelson. Esa es la visión. Otra pregunta de Arturo. ¿El editor puede recomendar una nueva revisión sin un análisis de los revisores? Eso depende, Arturo. Mira, los revisores están enfocados en la ciencia del artículo, ¿no? Entonces, en el tema, si está bien, ¿cómo voy a decir? Si está adecuado a lo que quiere decir el autor y todo eso, enfocados en la ciencia, ¿ok? El editor, inicialmente, está más enfocado en formato, en saber si el artículo está adecuado a lo que pide la revista. Entonces, para eso, el editor revisa solamente algunos puntos, la introducción, listado de citas y todo eso. Entonces, si es basado en esto, sí el editor puede. Incluso el ejemplo del formato de las citas. Ahora, las revisiones basadas en la ciencia vienen de los revisores, ¿ok? Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cuál es el perfil y requisitos para participar con revisor o se debe participar en capacitaciones para hacerlo? Rocío, aguardame un poco. Yo voy a hablar sobre eso más al final, ¿ok? Buenas tardes, Frank. Un gusto tenerlo acá. ¿Cuál es el rate promedio de cobro por editorial para aceptar un manuscrito? Fred, dame un poco más de tiempo, yo voy a hablar sobre eso al final, ¿ok? Porque lo que yo te puedo adelantar que eso no es una regla. En el Elsevier, el autor puede publicar sin ningún tipo de pago, ¿ok? Y yo voy a hablar un poquito más sobre eso, dame un poco más de tiempo. Y también, ¿cuál es? Ah, ok, ya está acá. Ok, yo voy a hablar sobre eso, Frank. Dame un poquito ahí más de tiempo. Diferencias, mi amada televisión en proceso que posiblemente llevaré mi plataforma de Sevilla, otro ya terminado, producto. Ok, Santiago, gracias, gracias. Santiago me pide para explicar un poco de Prisma. Santiago, a ver si vamos a tener tiempo. Hoy estoy realmente enfocado en los caminos de la publicación. ¿Ok? Perfecto, un comentario de Margarita. Gracias, Margarita. Álvaro dice, la información proveniente de las diapositivas estará disponible en la biblioteca virtual, Álvaro, pero ustedes también recibirán un correo con algunas instrucciones. La pregunta de Frank es interesante, o sea, en el Elsevier Journal Finder, de preferencia debo poner esa información en inglés. Sí, en inglés. Estimados, tengan muy claro que lo que les va a dar visibilidad, lo que los va a traer cita es la publicación en inglés. ¿Ok? Miren, no estoy diciendo con eso que no se puede publicar en español o en portugués, en cualquier otro idioma. No. Lo que los estoy diciendo es un facto. Lo que se publica en inglés tiene más visibilidad. Entonces, la decisión final es de ustedes, ¿ok? Perfecto. Déjame seguir porque si no, no tenemos tiempo. Vamos al punto 3. Entonces, el proceso correcto para escribir el artículo. Entonces, yo hice ahí una división en 3 pasos principales.
reunir los elementos del artículo, escribir un primer borrador, reescribir y mejorar. Entonces, vamos a verlos uno a uno. Reunir los elementos del artículo. Bueno, cuando yo digo reunir los elementos del artículo, estoy hablando de, acuérdense que yo les dije de la idea principal, de su búsqueda, el tema, todo eso, si van a utilizar tablas, todo eso ustedes ya empiezan a reunir en el proyecto de investigación, y ahí ya estamos un poquito más adelante, porque ya estamos ahí en el inicio del manuscrito. Entonces, reunimos todos estos elementos, iniciamos a preparar versiones preliminares de estas figuras, tablas y todo eso, y iniciamos la selección de las referencias. La selección de las referencias, estimados, es muy, muy, muy importante, pues es a través de las referencias que el editor puede decir que, por ejemplo, que el artículo está correctamente ubicado en su tema, está actualizado, porque él va a verificar si ustedes están citando autores actuales, si están citando aquellos autores que más publican, si están citando autores de manera mundial, no solamente de manera regional. Entonces, es muy importante la correcta construcción del listado de referencias. Y vamos a ver eso más adelante. Bueno, teniendo eso, vamos al primer borrador. Y este es un primer borrador. Uno va a escribir rápidamente, ¿ok? No es necesario estar muy preocupado con formato, con la ortografía. No, es el momento de ustedes pasar en su idea al papel, pasar en su investigación, lo que hicieron ya, porque acá ya estamos escribiendo el artículo, entonces ya se hizo la investigación, pasar todo al papel. Entonces no se preocupen mucho con formatos, con todo eso. ¿Ok? Ahora, sí, lo que ustedes tienen que estar preocupados es lo que yo mencioné en el inicio, ¿no? Entonces, tener la visión holística, leer su trabajo, o sea, leer este primer borrador de manera crítica. O sea, que entonces yo tengo que ponerme como el lector. Entonces, yo soy un lector. Eso hace sentido para mí, eso me atrae, eso es una cosa que me gustaría a mí leer, ¿ok? Entonces, eso es muy importante ya en este primer borrador, ¿ok? El mensaje principal tiene que siempre estar muy, muy claro, porque si no está muy claro, el lector puede pasar por su artículo en una plataforma, en una revista y seguir adelante. No va a utilizar su tiempo para leer una cosa que no le parece interesante, ¿ok? Y ya el punto 3, y ya este punto 3, ustedes van a ver que seguimos con el punto 3 hacia el final del artículo. Siempre reescribir y mejorar, reescribir y mejorar. Entonces yo voy a revisar, yo voy a mejorar el orden, la lógica, hacer con que las tablas estén bien ubicadas en el texto, si hay tablas, claro, si hay figuras, si estas figuras están bien ubicadas, si están conectadas al texto, ¿ok? Yo voy a estar atento a los errores de lenguaje. También puedo pedir a mis colegas comentarios, ¿ok? Claro, que una cosa que yo siempre, un chiste que yo siempre hago acá es que, bueno, no puedo pedir a mi mamá o a mi papá que revise, porque para ellos siempre, bueno, no sé, pero mismo que mi papá sea un investigador, si yo le hago una pregunta como esa, la tendencia de los papás es decir, ah, mi hijo está muy bueno, y bueno, entonces, por eso yo digo, pregunta a otras personas, a sus colegas, a sus profesores, a personas, claro, que estén un poco ahí involucradas en lo que la preparación de un artículo científico y que puedan dar opiniones concretas, no críticas constructivas. Ese es el punto. ¿Ok? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta estos 3 puntitos, ¿ok? Vamos ahora a hablar un poco más específicamente del idioma. Yo mencioné el idioma
pero yo pienso que es bueno tener una parte totalmente dedicada a este idioma, al tema de idioma. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, siempre hay la duda sobre escribir en inglés, en español o en otro idioma cualquiera, en portugués, en francés, lo que sea, ¿ok? Entonces, como yo les dije, eso es una decisión del autor. Hay buenísimas revistas que publican en otros idiomas, pero tengan siempre en cuenta que si ustedes publican en inglés, tienen más retorno de citas, tienen más visibilidad y todo eso, ¿ok? Entonces, bueno, el punto es, si ustedes deciden publicar en un idioma que no es su idioma materno, o sea, por ejemplo, yo soy de Brasil, entonces, si yo decido publicar, mi idioma materno es el portugués, entonces, si yo decido publicar en inglés, yo voy a necesitar de apoyo en la revisión del idioma. No es la revisión de la ciencia, no tiene nada que ver con la ciencia, es la revisión del idioma, de ortografía, de la concordancia de los verbos, de los pronombres, de todo eso. Entonces, para eso, hay personas que hacen este trabajo de manera profesional. De hecho, es lo que nosotros indicamos, pero ustedes también pueden pedir ayuda si conocen a un investigador de otro país, qué sé yo, ¿ok? El punto es que ustedes busquen a alguien para les apoyar en eso, porque el idioma es uno de los temas que el editor inicialmente, cuando reciba el artículo, va a revisar. ¿Ok? Y si el idioma no está bueno, puede rechazar inmediatamente simplemente porque el idioma no está bueno. Y no es eso que buscamos. Entonces, por eso yo les indico, busquen siempre a alguien. ¿Ok? El Elsevier tiene este servicio, no solamente el apoyo con el idioma, pero también la traducción. ¿Ok? Pero no solamente el Elsevier, hay otras empresas que hacen eso y hay personas también que hacen. Lo importante es tener este apoyo, ¿no? Sobre el plagio, entonces, bueno, no sería necesario hablar sobre eso, ¿no? No, porque eso es muy claro. Yo nunca voy a copiar y pegar el trabajo de otro en mi trabajo, ¿ok? No es prohibido utilizar lo que ha producido otros autores, claro que no, para eso existen las citas. Entonces, si yo conozco otros trabajos y yo pienso que el tema mencionado, si quiero copiar y pegar la frase, la oración, puedo hacer eso desde que haga la debida cita para darle al autor el crédito también por su trabajo. ¿Ok? Acuérdense siempre que eso es lo que ustedes buscan también. Entonces, vamos siempre a respetar el trabajo del otro para que nuestros trabajos también sean respetados. Y por el otro lado, de manera muy práctica, hoy día hay herramientas automáticas. Alguien ha mencionado acá el Turnitin, ¿ok? Por ejemplo, que hacen este trabajo de búsquedas por plagio. Entonces, imaginen ustedes qué vergüenza sería tener su artículo rechazado por una indicación de plagio. ¿Ok? Entonces, estén atentos a eso, porque muchas veces, y ahí una vez más, principalmente los iniciantes, ahí pueden pensar, mas son solamente 2, 3 palabras, no hay problema y todo. Sí, eso se puede ubicar y habrán consecuencias. ¿Ok? Otro tema, y ahí un poco de, para que ustedes tengan eso, para que ustedes guarden eso, esta diapositiva, es que todo, o sea, el texto del artículo, tiene que ser bien preciso, conciso, coherente. ¿Ok? Entonces, hay algunos consejitos ahí en esta diapositiva que me gustaría que ustedes siempre observasen, ¿no? Entonces, la utilización de frases redundantes, no vamos a hacer eso, ¿no? Y ser lo más directo y corto posible. Claro, observando la lógica, observando el contexto, pero
el artículo científico no es un romance, no, que se utiliza miles de palabras y todo eso. No, no es esto. Hay que ser un trabajo objetivo, ¿ok? Y ahí a la derecha, yo puse algunos ejemplos en inglés, pero eso pasa en todos los idiomas. Muchas veces para decir una cosa que podríamos decir con una palabra, utilizamos 3, 4, 5 palabras, ¿no? Siempre hacemos eso. Cualquiera que sea el idioma, mismo en nuestro propio idioma. Mucho más en los idiomas extranjeros que no son nuestros idiomas maternos, ¿no? Porque muchas veces no tenemos un conocimiento tan grande de vocabulario. Eso pasa conmigo. Estoy cierto que ustedes están observando que muchas veces para decir alguna cosa en español, yo utilizo 1, 2, 3 palabras, ejemplos y todo, porque muchas veces no conozco una palabrita específica del idioma español que yo podría decir. Y eso siempre va a pasar, porque por más que uno estudie, conozca y todo, nunca va a conocer la misma cantidad de palabras que conoce el nativo, el que tiene el idioma materno. Entonces, estimados, por eso es importante que siempre tengamos a alguien para nos apoyar, porque una persona que conoce el idioma y todo, nos podrá indicar si estamos haciendo cualquier cosa como esta. ¿Ok? Entonces, guarden esta información. Bueno, entonces, hablamos sobre el idioma y ahora vamos a hablar un poco de la actualización y el contexto correcto. Este tema es interesante porque muchos me preguntan, Sergio, pero claro, mi artículo está actualizado, es nuevo y todo, está en el contexto, pero ¿qué quiere decir con eso? Entonces, cuando yo digo que su artículo tiene que estar actualizado y en el contexto correcto, estoy diciendo que ustedes tienen que demostrar al editor que ustedes están actualizados respecto al tema. O sea, conocen los autores que más publican, saben que es un tema mundial, o si no es mundial, puede ser una investigación más regional, no hay problema. Pero tienen que demostrar eso, y eso ustedes van a demostrar al editor a través del listado de referencias. Por eso, estimados, cuando yo hablo de Scopus, yo digo que es muy importante utilizar las informaciones de Scopus, porque en Scopus, con un clic, ustedes pueden saber cuáles son los autores que más publican, dónde están estos autores, cuáles son los que más reciben citas, cuáles son los documentos más citados, y todo eso ustedes van a utilizar en su listado de referencias. De manera que cuando el editor mire el listado, puede decir, sí, este sabe sobre el tema. Este está actualizado. Porque imaginen ustedes, y yo voy a darles un ejemplo ahora muy básico, ¿ok? Pero imaginen ustedes que un autor quiere escribir sobre psicología moderna y no conoce a Freud. ¿Entienden? Hay cosas que no son posibles. Entonces, ustedes tienen que demostrar que no están aislados, que no conocen lo que se habla sobre este tema en otros países, en otras universidades, qué sé yo, en el mundo, en otros continentes. ¿Ok? Y todo eso ustedes tienen que demostrar, no solamente saber. Muchas veces uno sabe, yo conozco, yo sé cuál es el autor que más publica, pero no cité este autor en mi trabajo. ¿Cómo el editor va a saber que ustedes están ubicados en el tema? ¿Ok? Entonces, estén atentos a eso, porque esos temas son temas que inicialmente el editor, antes de enviar a los revisores, va a verificar. Y si el editor identifica que no está bien, puede rechazar inmediatamente desde ahí. ¿Ok? Estén atentos a esto. Bueno, claro, como yo le dije, en eso les apoya Scopus, ¿ok? Y en Scopus ustedes tienen esas informaciones muy claras. Ahora sí, vamos a la estructura del artículo. Este es un punto que muchos tienen dudas, ¿no? Ya hablamos un poquito sobre eso cuando hablé sobre guía de autores y todo eso, pero de ahora para adelante, ¿ok? Ustedes van a ver que en todas las diapositivas está esta indicación. Lea la guía para autores para obtener información más específica sobre la revista.
Porque yo les voy a hablar de una manera general, pero cada revista tiene su propio proceso, tiene su propio formato, tiene sus propias reglas. Entonces, es importante, por eso yo les indiqué, elegir la revista con cuidado, conocer la revista. ¿Ok? Entonces, desde ahora para adelante, siempre con atención a la guía para autores. Otro punto, yo les voy a indicar un formato, que es el formato, es un formato de una manera general, es aceptado mundialmente. Este formato de título, resumen, palabras claves, introducción, ¿ok? Todo. Pero ustedes siempre tendrán que revisar la guía. Pero Sergio, si tenemos que revisar la guía, ¿por qué nos está brindando estas informaciones? Porque si la guía no habla nada sobre eso, pues puede pasar. Puede pasar que la guía no contenga información específica sobre el formato. Entonces, si la guía no dice nada sobre eso, entonces este es un formato aceptable para un artículo científico. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. Empezamos por el título. El principal del título es que debe, claro, describir adecuadamente el contenido del documento, pero no debe ser muy largo. ¿Ok? Entonces, hay gente que pregunta, Sergio, ¿cuántas palabras, qué tipo de información yo tengo que poner? Tengan siempre una cosita en cuenta. El título, junto con otros elementos que vamos a ver, pero el título es lo que va a atraer muchas veces los lectores a su trabajo. Entonces, tienen que tener cuidado en utilizar palabras que tengan este poder de atraer los lectores. ¿Ok? Pero claro, no es el resumen. El resumen es más largo. Y en el resumen, uno tiene que indicar por qué, cómo y o qué. ¿Qué quiero decir? En el resumen tiene que estar claro por qué hizo la investigación. Okay. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué pregunta tenía para hacer esta investigación? Ese es el primer punto, tiene que estar claro. ¿Cómo? ¿Cómo hizo la investigación? Claro, de una manera resumida. Y al final, ¿cuál fue el resultado? Porque cuando lea el resumen, el lector tiene que saber exactamente de qué trata el artículo. Por eso, en plataformas como Science Direct, antes de ingresar al texto completo, se les da la posibilidad de revisar el resumen. Pues es el resumen que les va a decir si el artículo contiene lo que ustedes están buscando. Entonces, eso les ahorra tiempo. No tienen que leer un artículo completo. Por eso es muy importante que en el resumen, que el resumen proporcione ahí, como yo digo, suficientes detalles para el lector, ¿ok? Que el lector decida leer el artículo completo. ¿Ok? Junto con el título, el resumen también es lo que va a atraer los lectores para su trabajo. ¿Cuántas palabras? Yo ahí menciono de 50 a 300 palabras. ¿Por qué? Porque ese en general es lo que pide la norma, la regla de Brasil, a BNT. ¿Ok? Pero ustedes tienen que estar atentos a la guía de autores para tener esta información. Y claro, estimados, una cosa que yo menciono acá al final es que escribe el resumen en último lugar para reflejar con precisión el artículo. Claro, ¿no? Porque sería ahí difícil escribir un resumen de alguna cosa que todavía no existe. Entonces, primero, claro, está todo el artículo para que después venga el resumen y es el título también. En general vienen al final. Palabras claves. También, entonces, son estos tres elementos que van a atraer los lectores. Resumen, título, palabras claves. Y no solamente atraer los lectores, pero también
van a ser utilizados por plataformas como Science Direct y Scopus para encontrar el documento. ¿Ok? Entonces, hay algunos cuidados que ustedes tienen que observar en el tema de las palabras claves. El principal es el tema de las abreviaturas. Entonces, nosotros tenemos una tendencia, nosotros cuando yo digo somos nosotros humanos, ¿no? Nosotros tenemos una tendencia, en algunos idiomas más que otros, pero de utilizar abreviaturas, principalmente en nuestros campos de trabajo, de estudio. Entonces, la gente que es de derecho utiliza abreviaturas, palabras específicas del derecho, medicina y todo eso. Bueno, cuando nosotros escribimos un artículo, ¿ok? Por más que el artículo esté direccionado a un público específico del campo temático y todo, tenemos que tener cuidado con las abreviaturas. Acuérdense que la ciencia es cada vez más multidisciplinaria. Entonces, ustedes no pueden asumir, o sea, decidir que su artículo solamente será encontrado por médicos, por ejemplo. No es así. La ciencia es multidisciplinaria. Entonces, para que ustedes puedan abarcar una cantidad mayor de lectores, de personas interesadas, eviten las abreviaturas. Claro, hay abreviaturas que son mundialmente conocidas. Ahí yo les doy el ejemplo del ADN, ¿no? El DNA, que es mundialmente conocido. Quizá no sea un problema, pero en general eviten las abreviaturas. Y cuando la utilicen, siempre la abreviatura y inmediatamente después el significado, ¿ok? Por lo menos inicialmente, en la primera vez que la utilicen. Otro tema ahí que mucha gente pregunta es el tema de la repetición, o sea, utilizar las mismas palabras para claves en el título, si es prohibido, si no es. Bueno, eso ustedes van a verificar en la guía. Si la guía para autores no dice nada, ¿ok? Yo les indico utilizar palabras distintas, porque eso les amplía la posibilidad que su artículo sea encontrado, por ejemplo, en una plataforma. Porque cuando hacemos una búsqueda por una palabra en Science Direct y Scopus, en general, la plataforma busca en los títulos, resúmenes y palabras claves. Entonces, si ustedes utilizan palabras distintas, claro que sobre el mismo tema, ¿no? Tenemos que buscar palabras sobre el mismo tema. No es que yo voy a hablar sobre poner banana y manzanas, o sea, no es así. Pero si yo puedo utilizar palabras distintas sobre el mismo tema, yo tendré más oportunidades de que mi artículo sea encontrado. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, primeramente, verificar la guía para autores. Si la guía no es expresa sobre eso, ahí yo indico, es lo que yo oigo de los editores, ¿no? Que se utilicen palabras distintas. Muy bien. Introducción. La introducción es la presentación del documento. ¿Ok? Entonces ahí ustedes van a dar a los lectores la información básica necesaria, ¿ok? Para poner su trabajo en contexto. Entonces ahí se puede mencionar la pregunta principal, ¿ok? Y brevemente hacer una introducción de lo que se hizo. ¿Okay? Es distinta del resumen, porque como yo les dije, en el resumen tenemos que poner todo, por qué, cómo y o qué, y el resultado. Ya en la introducción, yo voy solamente introducir, como dice el nombre, introducir el tema, ¿ok? Pero no voy a dar detalles como en la discusión y también no voy a dar el contexto total resumido como en el resumen. ¿Ok? Entonces, ahí yo pongo más abajo acá, tenemos puntos claves, ¿no? Objetivo y significado del trabajo actual. Yo, por significado, yo puedo decir, por ejemplo, ¿por qué hice esta investigación? O sea, tengo esta pregunta, pero ¿por qué hice? ¿Por qué
la respuesta a esta pregunta va a beneficiar la sociedad o este grupo o aquel grupo o alguna cosa de este tipo. Esa es la introducción. Bien, pasamos por los métodos. Y ahí también hay mucha gente que me dice, Sergio, pero ni todos los artículos tienen métodos, hay artículos que no mencionan métodos. ¿Por qué pasa eso? El primer punto, guía para autores, para saber si es obligatorio o si no es. En general, bueno, ¿cuál es el objetivo de la parte de métodos en un trabajo? Es justo la reproducibilidad, ¿no? Que ahí está. Entonces, es hacer posible a otros investigadores reproducir la investigación. Quizá con un grupo distinto. Eso va a depender, eso va a depender mucho del tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las ciencias sociales se hacen muchas investigaciones a través de entrevistas, de preguntas a grupos determinados, de la clase A, B, C o de la región A, B, C, qué sé yo. Entonces, en este tipo de investigación, ¿ok? Es bueno que se mencione los métodos de manera muy clara, porque si yo quiero o si yo quiera reproducir la investigación para un grupo distinto, por ejemplo, el artículo habla de las personas que viven en el sur, ¿ok? Yo quiero hacer esta misma investigación, pero con los que viven en el norte. Entonces, yo puedo reproducir el estudio. ¿Ok? Entonces, para eso están los métodos. Y ahí, si es este ejemplo, ustedes van a mencionar qué tipo de entrevistas es eso, con qué grupos, cuáles son las edades, el rango etario. O sea, todo. Si es una investigación más de laboratorio, entonces, ¿cuáles fueron los equipos utilizados? ¿Cuáles fueron las sustancias? Todo. ¿Ok? Sí. Sí, claro, sí es el caso. Y ahí llegamos a la parte principal, ¿no? Que son los resultados y la discusión. Ahí sí, estimados, yo cuando llego en esta parte, yo siempre digo, tomen el lector por la mano. Es como si ustedes estuvieran guiando sus lectores por el trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí yo voy a presentar mis descubrimientos de manera clara, yo voy a dar ejemplos, yo voy a hacer la conexión de los textos con las tablas y con las figuras, yo voy a identificar tendencias, o sea, esto es el core o el corazón de mi artículo, ¿ok? Hablando en términos de estructura, claro. Entonces, no empezamos, pero inicialmente en la estructura tenemos el título, mostramos el resumen, las palabras claves, hicimos la introducción y ahora sí, ahora vamos a caminar por el artículo, ¿ok? Es importante que el lector sienta o sienta, ¿no? Que está caminando de una manera agradable por las informaciones que están en el artículo. ¿Ok? Y ahí, si ustedes me preguntan, Sergio, pero hay hay un límite de páginas, hay un límite. Entonces, todo eso va a depender del campo temático, del tema de su investigación, de la revista y de la guía para autores. Como yo les dije, puede ser que la guía no esté de manera expresa a máximo 30 páginas, qué sé yo, máximo 20 páginas. Puede ser que así no esté, pero si no está, yo les dije eso en el inicio, vayan a la revista, lean los artículos, vean ahí aproximadamente cuántas páginas tienen, cuál es la estructura que se utiliza para que ustedes puedan utilizar, ¿ok? Pero siempre con mucha atención a la precisión de la información, a la concisión y a la coherencia,
¿ok? A la lógica de lo que se expone. Hecho eso, llegamos al final del artículo, casi al final, ¿no? Pero llegamos a la conclusión. Y entonces, de la misma manera que en la introducción hacemos la presentación del trabajo, en la conclusión lo cerramos. Entonces, ahí es el momento que, por ejemplo, si yo quiero sugerir trabajos futuros, como, por ejemplo, bueno, primero, tenemos siempre o tengamos siempre en cuenta que nunca vamos a exhaurir, no sé si se dice eso en español, el conocimiento sobre un tema. Siempre, siempre otros investigadores pueden hablar más, desarrollar más sobre el tema. Entonces, este es el momento de hacer este tipo de sugerencia, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que todavía hay espacio para quizás seguir por un otro camino en el sentido de desarrollo del tema. Este es el momento de hacer eso en la conclusión. Yo no voy a mencionar una vez más los descubrimientos, a mencionar, no, porque estoy cerrando, ¿ok? Pero voy a cerrar de manera concisa, de manera coherente, ¿okay? Siguiendo lo que está en la guía para autores, siguiendo el formato que utiliza revista, no me voy a alongar mucho, ¿ok? Siempre en el sentido de hacer con que la lectura sea agradable. Y ahí vienen, bueno, entonces, todo lo que es la ciencia termina con la conclusión, ¿no? Entonces, todo lo que yo hice en mi investigación antes de escribir el artículo, todo lo que yo hice, las conclusiones que digo, las preguntas, los resultados, la discusión, todo se encierra con la conclusión. Pero cada día más, en los artículos que se publican, hay otras partes de la estructura que también son importantes. Una de estas partes son los agradecimientos. Entonces, yo voy a utilizar los agradecimientos para agradecer a aquellos que me ayudaron. Ustedes se acuerdan que en el inicio yo dije, bueno, busquen la opinión de sus colegas, busquen la opinión de un profesor. Entonces, este es el momento de agradecer. Si yo estoy en la universidad X, pero utilicé el laboratorio de la universidad, qué sé yo, Z, yo voy a agradecer a esta universidad. Si yo tuve algún tipo de financiamiento, apoyo, alguna beca, yo voy a agradecer a la institución. Eso es lo que se hace hoy día. Entonces, cada vez más se da valor a este tipo de agradecimiento en el artículo. ¿Okay? Y acá cabe una observación muy importante, porque mucha gente me pregunta, Sergio, pero disculpen, ¿cuál es el límite de agradecimiento y coautoría? Entonces, ¿cómo voy a saber si alguien que me ha ayudado en el trabajo simplemente es una persona que me ayudó y yo voy a agradecer, o tengo que mencionarlo como coautor? Bueno, este es un punto que, de cierto, tiene que ser discutido por todo el grupo, si es que es un grupo, ¿no?, que está en la investigación. Pero lo que yo oigo de los editores, de hecho yo hice esta pregunta a un editor de Elsevier, y lo que me dijo es que si la persona contribuyó de manera efectiva en la ciencia, en la investigación,
no es que la persona leyó su artículo, le dio una opinión, no. Si la persona participó en la investigación, quizá participó en el plan de las entrevistas, si es el caso, o hizo un viaje al campo para bueno, efectivamente trabajar. Entonces, en este caso es un coautor. Pero si la contribución no fue una contribución efectiva para la ciencia del documento, entonces es el caso de agradecimiento. ¿Ok? Entonces, solo para que ustedes tengan esta idea, para que les quede claro. Muy bien. También, claro, parte principal del artículo es el listado de referencias. Y yo ya les dije por qué es importante. Pero lo que yo les voy a decir ahora es clave. O sea, todo en el listado de referencia debe de estar basado en equilibrio. Entonces, no es que una cosa que siempre me preguntan, Sergio, pero ¿se pueden citar artículos más antiguos de 15 años, 10 años? Y la respuesta es, ¿por qué no? Se puede. Ahora, si yo en un trabajo que escribo hoy solamente cito artículos de 10 años pasado, ahí hay un problema. Porque mi artículo no va a estar ubicado, no va a estar en el contexto actual, no va a estar actualizado. Entonces, por eso yo digo equilibrio. Yo puedo citar, hay obras antiguas, hay mayormente libros más antiguos, se pueden citar, pero yo tengo que demostrar que estoy actualizado, entonces tengo que citar lo que es actual también, siempre de manera equilibrada. Lo mismo pasa con las autocitas. Entonces, aquellos autores que ya tienen trabajos publicados, que ahí ya tienen un camino en la publicación científica, pueden citar sus propios trabajos, si están en el mismo tema, no hay problema. Pero si yo en mi trabajo utilizo 50% de las citas a mis otros trabajos, ahí tengo un problema. Porque eso puede pasar la idea que yo estoy en la intención de incrementar de manera mala mis métricas de impacto, ¿no? Porque las métricas se miden por las citas. Y si yo mismo estoy citando mis trabajos, tendré un montón de citas, pero ¿tendrán valor estas citas? Si es así. Entonces, siempre equilibrado. Claro que yo puedo citar mis trabajos, pero tengo que citar otros también. Entonces, ahí, estos pares de ejemplos les indican un poco la importancia del listado de referencia. Bueno, y como herramienta de apoyo para la creación de estos listados, está Mendeley. Mendeley, nuestro gestor de referencias. Hablamos un poco sobre Mendeley ayer, una herramienta gratuita, ¿ok? Entonces, ustedes solamente tienen que ingresar a esta dirección y ingresar a Mendeley. Y desde Science Direct y Scopus pueden exportar. Entonces, la construcción del listado de referencias queda más arreglado, queda más organizado cuando se utiliza una herramienta de gestión. Hay otras, ¿ok? Y yo siempre, a mí siempre me gusta mencionar eso, que hay otras, porque puede parecer que no, tienen que utilizar solo el Elsevier. No, no es eso. Hay otras, ¿ok? Si ustedes me preguntan, yo les voy a decir que Mendeley es la mejor. Claro, pero hay otras también. Bien. Hablamos entonces del listado de referencias, vamos al material complementario. No sé si ustedes se acuerdan lo que estaban ayer en la capacitación de Scopus y Science Direct. En un momento yo les dije que a la izquierda, en la página del artículo principal, donde tenemos el índice y todo, tenemos todas las tablas que están en el artículo, la indicación de las figuras, todo eso. Entonces, cuando el artículo contiene o cuando el artículo trae material complementario, también va a estar indicado ahí en Science Direct. Pero Sergio, ¿qué es este material complementario? Entonces, material complementario es todo que
está relacionado con el trabajo, pero por algunos motivos, muchas veces motivos de formato y todo, no, el autor no pudo agregar al cuerpo principal del artículo. Yo les voy a dar un ejemplo. Bueno, si estoy haciendo un estudio sobre los pájaros, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que yo haga fotografías, videos, que yo produzca archivos de sonido y de una manera general yo no voy a poder agregar esto al cuerpo principal del artículo. Pero si yo como autor, si yo entiendo que este material puede de alguna manera apoyar mis lectores, ¿ok? Yo puedo agregar ese artículo como material complementario. ¿Okay? Sergio, ¿se puede hacer eso con a todos los artículos? Eso ustedes van a verificar en la guía para autores, porque ahí la revista les va a indicar qué tipo de archivo se puede agregar, si es posible, si no es posible, cuál es el formato, si es PDF, si es Word, si es sonido o video, lo que sea. ¿Ok? Pero eso sí es posible y cada vez más se incrementa la utilización de material complementario. Muy bien, hablemos entonces de la parte principal que sería el desarrollo del manuscrito, principalmente la estructura correcta del artículo. ¿Ok? Entonces yo voy a contestar un par de preguntas y volvemos a la presentación. Yo les pido que envíen preguntas que estén relacionadas con la presentación, con el tema que estamos hablando. ¿Ok? Yo al final voy a compartir mi correo con ustedes. Así que cualquier otro tipo de pregunta, ustedes me pueden enviar directamente por correo. Si yo no contesto a su pregunta ahora, ustedes también me pueden enviar. Yo no tengo cómo contestar todas. ¿Ok? A ver. Richard dice, ¿se necesita ir asociado a alguna institución o entidad para publicar en una revista en Scopus? No, Richard. Ahí tienen que buscar cuáles son los criterios de la revista. ¿Okay? En general, para publicar un artículo científico, uno tiene que indicar una afiliación, pero yo no podría decir eso como una regla. Entonces, tiene que buscar a la revista. Acá hay una pregunta interesante de Yadira. Si un artículo es rechazado, ¿se nos informa? Sí, Yadira, claro que sí. No, entonces, yo siempre tomo como ejemplo las revistas serias. Por eso yo les dije, yo les digo siempre, busquen revistas indexadas en plataformas serias. Entonces, Yadira, mi respuesta es, si es una revista seria, sí te va a informar. Las revistas tienen distintos plazos para esta respuesta. Hay revistas que tardan 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes, ¿ok? Entonces, lo que yo te digo que si ha pasado, si ya se enviaste su artículo, si ha pasado un mes y no ha recibido ningún tipo de respuesta, busque al editor, ingrese al sitio web de la revista, busque el correo de comunicaciones, bueno, el correo de contacto y envíe un correo cordial. Mira, he enviado, he sometido mi artículo en la fecha tal, todavía no he recibido ningún tipo de respuesta, me gustaría saber si hay algún progreso en el examen, qué sé yo. ¿Ok? Y envíe el correo. Eso sí ya ha pasado más de un mes. Hasta un mes es aceptable, ¿ok? Pero no hay ningún problema. Y yo digo eso porque algunos piensan que, no, pero si yo pregunto, me pueden poner mala cara, no van a gustar. No hay eso, ¿ok? Ha pasado un mes. Entonces, ustedes también merecen respeto, independiente de cuál sea la revista.
Entonces, un correo cordial no es ningún problema. ¿Ok? Gracias. Otra pregunta interesante de Edith. Necesariamente un tema tiene que ser novedoso e inédito, porque en este caso hay pocas o reducidas publicaciones similares y por tanto son poco referenciadas y por ello no serían de interés de la revista. Eso es cierto. Bien, a ver, Edith, si es un artículo original, sí tiene que ser novedoso, no necesariamente inédito, porque, bueno, son conceptos distintos. Puede ser un tema más amplio, entonces no es un tema inédito, pero en este tema más amplio hay algunos puntos, ¿ok?, que quizá no fueron explorados de manera adecuada o en la totalidad. Entonces, en este sentido, puede no ser un tema tan inédito, pero tiene que contener un punto que sea nuevo. Esto es ese es el alma del artículo científico, la novedad, ¿no? Entonces, por eso yo te digo, novedoso, el tema principal del artículo, sí. El contexto total, inédito, no necesariamente. ¿Ok? Ahora, lo que yo te digo respecto a la cantidad de publicaciones similares, sí, puede ser que no hayan tantas publicaciones similares, ¿ok?, sobre el tema principal, pero siempre en la construcción de la investigación, tú vas a revisar hasta otros temas que estén próximos y todo eso, ¿ok? Entonces, no sería un problema. Y el punto del interés de la revista, claro que el interés está totalmente conectado a la novedad, claro. Por ejemplo, si yo le doy un ejemplo extremo, imaginen ustedes si uno descubre la cura para el cáncer. ¿Entienden? O sea, ¿el tema es inédito? No, no es inédito. Mucha gente ha publicado sobre eso. Pero la cura es una novedad, sí, total. Entonces el interés va a ser enorme. ¿Ok? Entonces, si su trabajo está en el ámbito de lo que publica revista, mismo que no sea una novedad enorme, pero si agrega conocimiento, si agrega algún tipo de valor, es de interés de las revistas. ¿Ok? Con eso no tenga dudas. Edith. Muy bien. Déjame ver. A ver, recientemente me devolvieron, ese es de William, recientemente me devolvieron una propuesta de artículo sobre una investigación de campo, tesis de grado, que había hecho y enviado en el marco de la pandemia del COVID-19 durante el 2020. En el 2022 me devolvieron el artículo para que lo actualizara al 2022. ¿Qué opinión te merece esta consideración de los revisores? William, estimado, este es un tema, este es un punto, esta es una excepción, ¿no? Porque en el transcurso de la pandemia, o sea, principalmente 2020, 2021, hubo una explosión de artículos sobre el tema. Entonces, la mayoría de las revistas no lograron revisar todo, contestar a todo, y tuvieron que hacer un filtraje muy rigurosa para lo que iba o no iba a publicar y tener una organización para, bueno, lo que iban a revisar. Entonces, yo creo que este es el caso. O sea, quizá en ese filtraje su trabajo quedó un poco más atrás. Pero lo que yo te puedo decir es que el tema es de interés de la revista, porque si no fuera de interés, no te hubieran pedido la actualización. Simplemente lo hubieran rechazado. Entonces, estimado, mi opinión es que eso merece atención. Eso merece atención. Entonces, claro,
Hay cosas que no se pueden, quizá no pueda actualizar en términos, yo no sé exactamente de qué trata, pero si es posible, mi indicación es que lo haga para que tenga su trabajo publicado, porque hay interés. Eso se puede decir que sí. ¿Ok? Y la próxima pregunta viene de Elton, que dice, buenas tardes, excelente, gracias Elton, muchas gracias, buenas tardes. La consulta es más difícil publicar un artículo en una revista que es de acceso abierto de una que no lo es? ¿Por qué un artículo que se va a publicar en una revista y por el cual se ha pagado se publica más rápido que una revista que envío de manera gratuita? Si envío un artículo a una revista gratuita, es más seguro que tarde más en publicarse mi artículo. Elton, yo voy a contestar su pregunta porque también hay otras preguntas sobre este tema de pago y todo eso. Bien, a ver, el punto principal es, y ahí yo voy a hablar de Elsevier, porque es el universo que yo conozco. No, yo conozco las revistas de Elsevier, yo conozco las reglas, o sea, la misión de la editorial, entonces yo puedo hablar sobre Elsevier. Bueno, en Elsevier todos los autores tienen la opción de pagar o no pagar. Y eso está relacionado directamente con el modelo de publicación. Si el autor decide publicar en el formato de acceso abierto, hay una tasa. ¿Por qué? Porque arriba del manuscrito que envía el autor, hay todo un trabajo de la editorial, de visibilidad, de ingresar en las plataformas y todo eso. Entonces, eso genera un valor agregado y hay una tasa. Por el otro lado, si el autor decide publicar en el formato suscripción, el autor no tiene que pagar. Y si ustedes me preguntan, pero el valor agregado también existe, entonces, ¿por qué no tiene que pagar el autor? Porque la revista estará disponible por suscripción. Ese es su concepto básico, ¿ok? Entonces, por eso hay esta opción de pagar o no pagar. Bueno, respecto a lo que indica vos, que los artículos que se pagan se publican más rápido, yo en Elsevier no tengo conocimiento que pase eso. En nuestras revistas híbridas, increíble que parezca, y ahí eso puede ser un poco de lo que indica usted, es que nosotros recibimos, ¿ok? Después de aprobado el artículo, tenemos más autores que prefieren publicar en formato suscripción, ¿ok? Do que en formato de acceso abierto. Entonces, cuando se hace el equilibrio de las publicaciones de la revista, muchas veces la revista tiene más contenido suscripto que acceso abierto. Entonces, por eso, por esta proporción, o sea, la proporción en la revista es la misma proporción de la sumisión de artículos. Entonces, puede ser que por eso, ¿ok? Los artículos que sean publicados de una manera que el autor no pague, se publiquen más rápidamente. Eso pasa en Elsevier. Por eso yo te digo que lo que indica vos, yo no veo acá en Elsevier. Y si envío un artículo a una revista gratuita, es más seguro que tardes más en publicarse. No podría decirte eso. Todo depende de la revista, porque hay revistas que son totalmente gratuitas y hay las revistas que son híbridas. Y lo que pasa es que el tiempo que tarda la publicación es proporcional a la cantidad de artículos que recibe la revista. ¿Entiende? Entonces, si es una revista seria, de verdad, Elton, yo no veo pasar esto que menciona. Pero sobre el tema del pago, es lo que mencioné yo. Una pregunta más para que podamos seguir. Todavía tenemos ahí un parcito de diapositivas, ¿ok? Eh,
Tá. Nos pregunta Frank, también interesante. Cuando son dos o más autores, ¿cuál es el orden correcto o de importancia que va debajo del título? Porque en trabajos revisados he visto al investigador principal como primero y en otros lo ponen al final. ¿Existe algún orden determinado o formal? No hay una regla general, Frank. Eso en general se decide por el grupo de autores, pero por un tema de, bueno, tal vez sea tradición, y eso también tiene una cosa por áreas, áreas como física, matemática, tiene un tratamiento distinto, pero en general, hasta por una tradición, el investigador que lidera el grupo, en general, el investigador que está en contacto con, que envía el artículo a la revista, el investigador que está en contacto con el revisor, con los revisores en general, este investigador es indicado como, su nombre viene en primero, pero eso no es una regla, por eso te digo. O sea, siempre este tipo de decisión está en las manos del grupo, ¿ok? Del grupo que participa de la investigación. Bien, vamos entonces a seguir a la presentación con ahí más 2, 3 diapositivas. El punto 7. Esté preparado para las preguntas comunes de los revisores. Entonces, como yo les dije, los revisores hacen toda la revisión de lo que es la ciencia del artículo. Entonces, ahí hacen recomendaciones, comentarios sobre eso. Bueno, lo que yo quiero decir con toda esa información que está en la diapositiva, y la diapositiva es para que ustedes tengan eso, claro que yo no voy a leer todo, es que el punto clave es la cordialidad, amabilidad, ¿ok? Muchas veces es difícil para uno recibir una crítica, ¿no? Y en general, siempre cuando nosotros recibimos una crítica, en general, ponemos una barrera muy grande, ¿no? ¿Cómo me está criticando? ¿Ok? Y esa es una cosa que uno tiene que trabajar. Yo les hablo por mí mismo, ¿ok? Es muy importante saber recibir críticas. Claro que todo tiene que estar, hay límites para todo, de cordialidad, hay límites de educación, de todo eso, pero nosotros tenemos que estar preparados para críticas. Entonces, lo que yo les digo es que cuando ustedes reciban una revisión, una sugerencia, reciban como críticas constructivas, ¿ok? Todo que viene de los revisores tiene que estar basado en factos. No es un trabajo de opinión. No es que el revisor te va a decir, mira, no me gustó eso, cambie. No, los revisores serios no van a hacer eso. Van a darles factos. Y ustedes, como autoridades máximas en el artículo, porque los autores son los máximos, porque ustedes hicieron el trabajo. Claro que la crítica es bienvenida, pero si ustedes no están de acuerdo, ¿ok? Si no está basada en factos, y si ustedes tienen factos que prueben el contrario, ustedes tienen que contestar, pero siempre de manera educada, de manera amable, basado en informaciones concretas. Por eso yo les digo, si el revisor les dice, mira, pero esto acá no está claro, no me parece que sea de esta manera. ¿Cómo llegaste a este punto? Ustedes también no pueden decir, mira, yo puse eso porque yo leí en un artículo y por eso puse ahí. No. Entonces tienen que indicar, mira, eso está en mi artículo por eso, yo leí estos artículos, yo hice esta prueba, yo utilicé el laboratorio, qué sé yo, pero siempre basados en informaciones concretas. Yo estoy cierto que si ustedes hacen de esta manera, van a ser respetados. No es que uno tenga que estar de acuerdo con todo lo que dicen los revisores. No.
son investigadores como ustedes. Por lo tanto, si ustedes, si les llega una recomendación, una sugerencia, y ustedes no están totalmente de acuerdo, tienen alguna duda, no hay problema, pueden contestar. Pueden contestar con base en los factos, en la investigación que ustedes hicieron. ¿Ok? Entonces, ahí yo pongo algunos puntos. ¿Ok? El tema del plazo, entonces, eso también es una señal de respeto. Vamos a cumplir con los plazos que les piden. ¿Ok? Cuando yo pongo acá, haga la vida más fácil para los editores y revisores, yo estoy hablando de todo lo que nosotros vimos hoy. Desde el inicio de las 3 de la tarde, cuando iniciamos. Si ustedes siguen estos puntos que yo mencioné, siguen la guía, siguen todo, están haciendo la vida más fácil a los editores y a los revisores. Y a ellos les va a gustar eso. Si el artículo está, porque una de las recomendaciones que puede venir de los revisores, por ejemplo, bueno, no me parece que la figura esté adecuada donde está, no me parece que está conectada con, no me parece, no. La figura no está conectada con el texto anterior. Eso puede ser una recomendación. Entonces, si ustedes pusieran un poco más de atención en el momento de la distribución de las figuras y las tablas, ustedes no tendrán este tipo de problema. ¿Ok? Entonces, estén atentos a eso. Y yo quise poner esto acá. La amabilidad no es un acto, es un estilo de vida. ¿Ok? Y una cosa que yo puedo decir con seguridad es que ustedes, los investigadores del Perú, son muy amables. La gente peruana. Yo estuve en Perú muchas y muchas veces en estos 10 años que estoy con el Sevilla y siempre recibí amabilidad de ustedes. Entonces acá es solo un pequeño, ¿cómo voy a decir? Solo un pequeñito recuerdo, si se dice eso, no sé exactamente, para que esté claro. Bien, entonces este es el punto 7. Si ustedes siguieron todo y lo que hablamos hoy, están preparados. Y claro, al final, el envío del manuscrito. ¿Ok? Entonces, acá, cuando yo digo verifique la integridad del manuscrito, no quiero decir que tienen que revisar la estructura. No, eso ya está encerrado, ya pasó. Cuando yo digo verifique la integridad, yo quiero decir, por ejemplo, está en el formato que debo enviar. Es Word. No es Word. ¿Cuál es la versión? Es una versión distinta. Hay material complementario. Es PDF, no es PDF. O sea, verificar este tipo de información. ¿Ok? El tema del resumen gráfico. Entonces, hay mucha gente que pregunta, Sergio, el resumen gráfico, eso no está claro exactamente qué es el resumen gráfico. El resumen gráfico, estimado, es una figura que ustedes van a agregar al artículo y que tiene el mismo objetivo del resumen textual, cual sea indicar de qué trata el artículo. Entonces, si es que la guía de autores dice que la revista pide, ustedes ya tienen eso preparado. Si no pide, también es siempre bueno que tengan ya una idea, porque si les pregunta el editor, ya tienen eso listo. No tendrán que parar y pensar sobre eso. ¿Ok? Y el último tema acá es la carta de presentación. Entonces, yo les dije que la introducción es la presentación del trabajo. ¿Ok? Esto está claro. Entonces, ¿qué sería la carta de presentación? La carta de presentación es la presentación de ustedes. Es el momento que ustedes tendrán para presentarse al editor de la revista. Hablar un poco de ustedes,
¿ok? Si ya publican, si no publican, cuál es su histórico de estudio, de formación. O sea, es el momento de indicar al autor, al autor no, al editor, que el interés que ustedes tienen de publicar en la revista, que no es solamente que están enviando a esta revista porque la otra no les ha aceptado, qué sé yo. Puede ser que sea eso, pero vamos a mostrar al editor que hay un interés, que ustedes conocen, entonces pueden hacer una pequeñita ahí conexión del tema del trabajo con lo que publica la revista. Entonces, mira, yo entiendo que mi trabajo está adecuado a esta revista porque yo sé que ustedes publican en este campo sobre, o sea, ustedes van a demostrar el interés que ustedes tienen en publicar en aquella revista, que están interesadas en aquella revista. Eso les gusta a los editores. Saber que autores escriben específicamente para su revista. ¿Ok? Pueden indicar un poquito ahí de lo que es la investigación. ¿Ok? No es una introducción, no es que van a reproducir la introducción del artículo en la carta de presentación, pero puede darles una pequeñita indicación. Y ahí llegamos al tema de los revisores, porque algunos han preguntado sobre cómo postular, cómo ser revisor y todo eso. Bueno, en general, los revisores son invitados por los editores que, bueno, conocen su trabajo. A veces es un autor que ya ha publicado algunos artículos en la misma revista, entonces, o el editor conoce los revisores de la universidad, de la academia, de eventos que participa, de conferencias, hay todo eso. Sin embargo, no hay ningún problema en que uno sea voluntario como revisor. Y este es el momento de presentarse como voluntario en la carta de presentación o indicar otros revisores. No hay ningún problema de ética. Algunos dicen, pero si yo indico un revisor, puede parecer que... No, no puede parecer nada. Si ustedes conocen a alguien que sea importante que yo digo es que esté involucrado en el tema, que sea un autor que publique sobre el tema, que publica buenos artículos y todo eso, ¿por qué no indicar? ¿Y por qué no también presentarse como voluntario? Eso no quiere decir que van a ser invitados, no, pero demuestren su interés. Y además que eso, demuestren su interés de estar presentes en la ciencia. No solamente porque estoy acá publicando, no, yo quiero participar, yo quiero saber más, yo quiero estar involucrado. Entonces, no hay ningún problema con eso. ¿Ok? El momento de presentarse como voluntario, el mejor momento es a través de la carta de referencia. Si ustedes ingresan a los sitios de algunas revistas, van a ver que algunas revistas están siempre recibiendo este tipo de postulación. Entonces, hay revistas que tienen formularios propios para uno que quiere postular a ser revisor y todo, pero en general lo que yo veo es que cuando la postulación llega a través de una carta de presentación es un poquito más especial, ¿ok? Y claro, un punto importante que ustedes deben saber es que la gran mayoría no recibe nada por la participación como revisor, ¿okay? En una revista. Esto todo viene en formato de prestigio, porque uno puede preguntar, pero si no recibe plata, ¿por qué participa? La ciencia es amor también, ¿no? Y prestigio. Entonces, claro, imaginen ustedes un investigador que tiene en su hoja de vida, ¿okay? La información que participó como revisor para un artículo de la revista Lancet, o para un artículo de la revista Science o de cualquier otra revista. Entonces, eso agrega valor a la carrera del investigador. ¿Ok?
Muy bien, entonces ahora, al final de todo, vienen las decisiones finales. Entonces, al final, porque acá yo pongo dos partes distintas, porque acá es la decisión inicial. La decisión inicial, acepta y envía para revisión o rechaza inmediatamente. Entonces, si el revisor mira su artículo y ve, bueno, el idioma está ok, la introducción, me parece el tema interesante, acepto y envío a revisión. Después de los comentarios de los revisores, el editor hace otra decisión, como yo les indiqué en el gráfico, ¿no? Acepta para publicación o rechaza. Y ahí, si es rechazado, ustedes siempre pueden enviar a otra revista sin ningún problema. El importante en este punto es que nunca se debe enviar el artículo al mismo tiempo a más de una revista. O sea, yo voy a enviar a 3 revistas y la que me conteste primero publica. No, no pueden hacer eso, porque eso no es ético, eso lo ven de manera muy, muy mala en la academia, ¿no? En la comunidad académica. Y porque claro, están ahí tomando el tiempo de los revisores, tomando el tiempo de otros investigadores. Entonces, el correcto, el camino es, yo voy con cuidado buscar a la revista que yo pienso estar adecuada a mi trabajo. Y ahí, cuando llego a esta revista, envío. Si no me acepta, ahí sí, yo voy a la segunda, a la tercera del listado. ¿Okay? Pero nunca a más de una al mismo tiempo. Eso no es, bueno, no es bueno. Para eso, para apoyarlos en todo esto, ¿okay? El CEBIER cuenta con una academia de investigadores, para investigadores. Entonces, en esta academia ustedes pueden hacer cursos gratuitos, ¿okay? Y a través de estos cursos conocer de manera más detallada todo lo que hablamos hoy. Yo hago esta presentación para darles una introducción en 1 hora y media, 2 horas casi, ¿ok? Pero claro que son temas más profundos. Yo no puedo decir que esgotamos, hablamos sobre todo, sobre el proceso de publicación. Claro que no, yo no tengo esta pretensión, nunca tendría, ¿ok? Pero nosotros tenemos cursos con certificados que son más largos, con horas de duración, donde ustedes pueden conocer un poco más sobre todos estos puntitos. Todo gratuito. No hay ningún tipo de pago para participar de estos cursos, solo tienen que ingresar a la Academia para Investigadores de Elsevier. Ustedes pueden buscar por Elsevier Researcher Academy, ¿ok? Y tener acceso a estas informaciones. Y ahora sigo abierto para preguntas. Yo voy también ahora a abrir el chat para si quieren hacer algún comentario final y a ver qué preguntas tengo. Buenas tardes, profesor. Le comento, yo hice un artículo analítico sobre filosofía, lo presenté a Cielo Print y me lo rechazaron. Sin embargo, no me explicaron cuál era la falla, lo que faltaba. Debo indicar que yo seguí todas las normas. ¿Qué podría ser en este escenario? Estimada Jorgette, ¿no? Como yo le dije, cada revista tiene su proceso. La indicación es buscar al editor de la revista. De cierto hay una explicación, ¿ok? Quizá intentaron conectarse, no lograron, pero busca al revisor. Las revistas de Cielo son serias. Entonces, yo le indico hacer eso. Busca al editor de la revista, ¿ok? Muy bueno. Muchos me piden mi correo. Yo voy a compartir inmediatamente mi correo a través del chat. Es sergio.vidal@elsevier.com. Entonces, me pueden buscar directamente por esta un minuto. No salió, pero ahora va. sergio.vidal@elsevier.com. Me pueden escribir directamente. Me encanta que les haya gustado. Tenemos más de 700 personas participando y eso es buenísimo. Me gusta muchísimo.
Ya les pidiendo disculpas por un poco ahí del español. Yo hago el máximo intento, pero sé que muchas veces hablo un poco de portuñol, ¿no? Entonces por eso les pido disculpas. Y a toda la gente, yo sé que hay gente de Colombia, de todas las regiones del Perú, ¿ok? A ver si tenemos más alguna pregunta que pueda contestar. Eh, a ver. Elmer me dice, el marco teórico no dispone de una sección específica en el cuerpo del artículo. Se asume que la teoría ya está implícita o discurre en la exposición de los resultados. Elmer, si el marco teórico, o sea, todo el conocimiento teórico es importante para el resultado del artículo, se puede mencionar en las discusiones y resultados. Ustedes van a ver que hay algunos artículos que no tienen o tienen en separado discusión, resultados. Unos hablan de desarrollo, qué sé yo. Entonces, como yo les dije, lo que yo les presenté a ustedes es un formato general que es aceptado mundialmente, pero de manera alguna ¿cómo voy a decir? Es una regla que no se cambia, ¿ok? Entonces, volviendo a lo que me preguntaste vos, sí puedes mencionar eso en los resultados y la discusión. Todo siempre conectado con el campo temático, con el formato que publica la revista, ¿ok? Y todo eso. Muchas gracias. Estén atentos, como yo les dije, van a recibir un correo con instrucciones, ¿ok? Para que puedan descargar las diapositivas, para que puedan acceder a la grabación. Yo veo que hay algunos participantes que tienen la mano levantada. Entonces, yo les pido que si tienen la mano, ahí los que tienen la mano levantada, si quieren hablar, yo les voy a abrir un poco el micrófono para que puedan darle una palabrita rápida. A ver si logro. Yo no logro abrir eso porque no creé el evento. Entonces, disculpen, pero me envíen correo, por favor. Me envíen correo, todos los que tienen la mano levantada, los que tienen preguntas que yo no contesté. Eh, yo también no quiero pasar mucho del tiempo porque sé que ustedes tienen ahí sus, sus apuntamientos, sus compromisos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Además de ir todos en los comentarios, muchísimas gracias. Siempre, siempre es un gusto estar con ustedes. Entonces, estén atentos a los correos, al correo con las instrucciones y cualquier duda, una vez más, me envíen a mí directamente su pregunta. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao.